Perfecto, vamos a dar inicio a la tercera clase. Las últimas dos clases son un poquito extensas. Si tienen alguna consulta, me avisan. Igual para ir un poquito más rápido con el material, les voy a estar haciendo preguntas. Bien, ¿qué temas vamos a ver? Vamos a ver la unidad relacionada con toxicología o ciencia de los venenos, traumatología y estomatología forense, y también la unidad correspondiente a traumatología forense. Vamos a dar inicio con la toxicología, pero primero vamos a ver algunos conceptos para ir haciendo diferencias entre una y otra cosa. Intoxicaciones no es más que la lesión o la muerte que se produce por tragar, inhalar, tocar o inyectarse distintos medicamentos, sustancias químicas e incluso venenos o la inhalación de gases. ¿Cómo las podemos clasificar? Bueno, de acuerdo al tiempo de aparición y de acuerdo a su origen. Con el tiempo de aparición pueden ser crónicas, es decir, aquellas sustancias que el cuerpo va produciendo o que la persona va ingiriendo de larga data, es decir, algo que empezó hace 3 meses, 6 meses, incluso un año, dependiendo del tipo de patología con el que se asocia. Usualmente cuando hay pacientes que tienen algún tipo de insuficiencia renal, recordemos que los riñones es el órgano que filtra la sangre, elimina toxinas, ¿okay? Y las elimina por la orina. Entonces, de esta manera también podemos intoxicarnos. Claro, hay algunas otras patologías que también producen otras sustancias que son dañinas para el cuerpo, los llamados hidrogeniones o radicales libres, le llaman también. El tiempo de aparición agudo quiere decir que la persona estuvo en contacto con ese tóxico e inició síntomas inmediatamente. En cuanto al origen, el origen endógeno es lo mismo que les mencionaba ahorita respecto a las personas que tienen alguna patología crónica que hace que se acumule o que se creen en el organismo toxinas. Y el exógeno, que ese sí lo vamos a explicar un poquito más, que va a depender entonces de cómo esta persona se intoxicó. Si sea que ingirió algún alimento contaminado, si lo inhaló, esto más que nada en las personas que trabajan en el campo. Como todos sabemos, pues no utilizan mascarilla, no utilizan lentes, no utilizan camisa manga larga, o sea, simplemente van, fumigan y ya, a veces ni siquiera se bañan. Esto también relacionado con la vía de absorción cutánea y también obviamente personas que se inyectan algún tipo de droga o tóxico. Toxicología forense no es más que la ciencia forense que estudia y aplica la práctica de los principios de la toxicología en situaciones legales. Fue descrita por primera vez en 1814 por Buenaventura Ofila en su tratado de los venenos y fue quien puso las bases de la toxicología forense moderna. ¿Cuáles son los factores o causas que determinan la intoxicación? Bien, primero que nada, dosis excesivas de medicamentos o drogas, incluso aquellos que podemos obtener en inglés le dicen over the counter, que significaría medicamentos, creo que de venta libre. Y también pues otro tipo de drogas, que no necesariamente son para tratar algún tipo de síntoma o enfermedad. También el almacenamiento inapropiado de medicamentos o venenos. Si ustedes leen las letras pequeñas en los envases o en las cajitas de algunos medicamentos y venenos, más que nada en los medicamentos dicen almacénese a menos de 40 grados, y el almacenamiento de los venenos pues siempre colocarlos en lugares altos para evitar que los niños se intoxiquen. Utilización inadecuada de insecticidas, plaguicidas, cosméticos, derivados del petróleo, pinturas y soluciones para limpieza.
por inhalación de gases tóxicos, consumo de alimentos que estén en fase de descomposición o algún tipo de producto enlatado que la lata esté soplada, con fecha de consumo ya vencida. Referente a la fecha de consumo, pues usualmente hay un periodo de gracia para los medicamentos de aproximadamente 3 meses posteriores a la fecha de vencimiento. Pero si es posible utilizar uno con una fecha de caducidad que aún no haya cumplido, preferentemente. Esto sería ya en casos de que el medicamento no haya y haya que darle solución al paciente, pues se le brinda y se le indica que el medicamento está en su fecha de vencimiento, pero que estaremos utilizándolo porque no hay más y tenemos el periodo de gracia de 3 meses posteriores, ¿no? Recuerdo que en la escuela me enseñaban que cuando yo iba a hacer súper, yo no sé si educación para el hogar todavía se da en las escuelas, pero en mi tiempo sí. Si usted iba a comprar algún producto enlatado, la maestra decía que no podía estar golpeado, roto, abierto, ni abombado. ¿Okay? Y más o menos así también algo parecido relacionado con las intoxicaciones. La manipulación o consumo de plantas venenosas. La famosa hoja de murciélago que estuvo de moda con el inicio del COVID aquí en Panamá. La vendían, la regalaban, etcétera, para hacer test, que supuestamente era mágico y curaba y prevenía el contagio del COVID. Hablando con una licenciada que trabaja conmigo, que es bióloga botánica, la hoja de murciélago es para uso tópico, no para ingestión. ¿Ok? Quizás nadie se complicó, nadie presentó intoxicaciones, o quién sabe si se pusieron mal y lo relacionaron al COVID y no a la ingesta de una planta que tiene una indicación tópica, es decir, para usar en la piel y no para tomársela en un té. Y también la ingestión de bebidas alcohólicas, sobre todo las que están adulteradas. Recordemos también que hay personas que no tienen buena tolerancia al alcohol y con 1 o 2 cervezas ya presentan un estado etílico avanzado, e incluso aquellas personas que tienen alcoholismo crónico. En algún punto su cuerpo también va a formar o a generar toxinas que van produciendo algún tipo de síntomas específicos en estos pacientes. En cuanto al diagnóstico médico legal, recordemos que si tenemos un cadáver, vamos a hacerle una necropsia, y mediante esta necropsia nosotros vamos a tratar de identificar intoxicación, y lo que vamos a encontrar en el cadáver va a ser algo mínimo o casi nulo, y lo que vayamos a encontrar no va a ser específico o no me va a decir, sí, esto fue una intoxicación. ¿Ya? Entonces, lo que en realidad vamos a hacer durante la necropsia que nos vaya a determinar la causa de muerte relacionada a tóxicos sería tomar las muestras de cada tejido y de cada órgano y los contenidos de los órganos huecos para su posterior análisis toxicológico. De acuerdo a los resultados obtenidos de estos análisis, entonces vamos a correlacionar con los antecedentes médicos del paciente si tenemos a mano su historial clínico, con los hallazgos de la necropsia y con las circunstancias que rodearon el deceso de esta persona. Cuando hemos detectado la sustancia, entonces vamos a cuantificar e interpretar los resultados para establecer si esta fue la causa de muerte o si contribuyó a la misma. Ejemplo de esto sería que si yo drogo a una persona para raptarla o si drogo a una persona para raptarla, violarla y matarla. En Panamá, es de obligatoriedad hacer análisis toxicológicos en todos los casos de muerte violenta o sospechosa. Seguimos con los conceptos. Droga es toda sustancia capaz de modificar una o varias funciones psíquicas y somáticas. El uso de drogas es el hecho de que una persona utilice una misma droga. Recordemos que droga es en general, eso incluye desde medicamentos hasta estupefacientes y agentes sintéticos que producen alguna alteración neurológica, ¿no? El uso de una misma droga frente a un mismo estímulo, pero sin regularidad en el tiempo.
Por ejemplo, yo me tomo un acetaminofén solamente cuando me duele la cabeza una vez a la semana o una vez al mes, cosas así. El abuso de drogas, por su parte, es el uso excesivo, persistente o esporádico de drogas que no se asocian con la práctica médica. Es decir, no la estoy consumiendo porque me duele la cabeza, sino porque puede ser que hasta la necesite, ¿no? Adicción es el consumo continuo de drogas o fármacos cuya dosis debe ser aumentada progresivamente para mantener el efecto, cuya deprivación va a generar un síndrome de abstinencia y que se acompaña de una irresistible ganas de volver a tomarlos. Tenemos la habituación, que sería en aquellos casos donde tengo una dependencia física mínima y que el consumo se sostiene más que nada por la dependencia psíquica. El ejemplo sería que de repente yo necesito tomar un medicamento y ya me lo quitan, pero yo creo que lo sigo necesitando. No voy a tener síndrome de abstinencia o malestar general, pero sí mentalmente algo me obliga a que yo debo seguir tomando ese medicamento. La drogadicción, o también conocida por algunos autores como drogodependencia, es el uso permanente y compulsivo de una droga por modificaciones en el organismo, ya sea porque me habitué, me acostumbré o tengo una dependencia, y siempre va a estar acompañado del deterioro orgánico, psíquico, y va a tener un componente que perjudica socialmente a esta persona. Algunos autores, como cita Patitó en su libro, indican que la drogadicción o drogodependencia es la última fase en el estadio del consumo de drogas y estupefacientes. Y lo que se prevé o lo que se quisiera es evitar que esto suceda, ¿no? Que esta persona llegue hasta ese punto. Fue pequeñito. Bien, la clasificación de las drogas. Vamos a tener distintas formas de clasificarlas, incluso pueden notar que se van a repetir en lo que les estoy diciendo. De acuerdo a su impacto social, pueden ser primarias o secundarias. Las primarias serían ya aquellas que pueden causar alguna alteración en esta persona e incluso los familiares y la sociedad. Entre ellas las bebidas alcohólicas, la cocaína y el LSD. Aunque quizás no se escucha mucho el LSD, hace un par de años sí todavía hay regiones donde se consume. En cuanto a las secundarias, pues ya serían otro tipo de toxinas o drogas o sustancias que uno consume y que su impacto es grande, ¿no? Tendríamos entre ellos el café, la mescalina y la psilocibina. De acuerdo al estatus jurídico, vamos a tener las drogas o sustancias institucionalizadas, las que tienen permitido su uso dentro de una instalación, por ejemplo, hospitalaria. El ejemplo sería que en un centro de salud yo no tengo la betalol o hidralazina inyectable para bajarle la presión a una persona, pero sí lo tenemos, o en teoría deberíamos tenerlo, en un centro hospitalario de tercer o cuarto nivel. Aquellas sustancias de uso farmacéutico, que serían todos los medicamentos, incluyendo los que se venden por receta y los que se venden por venta libre. Los que utilizamos industrialmente, recordemos que tanto alimentos como químicos y otros medicamentos requieren de sustancias que pueden ser tóxicas de manera única, pero que está permitido su uso para generar o sintetizar otras sustancias. Y también están entonces aquellas de uso clandestino o ilegales. Tenemos las que dependen de su origen, las naturales y las sintéticas. Las naturales obviamente se asocian a las plantas y las sintéticas pueden surgir a raíz de una planta o de parte de una planta o simplemente son creadas por el ser humano. De acuerdo a su peligrosidad, aquellas que se consideran pesadas o duras y las que se consideran livianas o suaves. Y aquellas que, de acuerdo a sus efectos psicofisiológicos, alteran a la persona.
Pueden ser estimulantes, alucinógenos e hipnóticos. Los estimulantes incluyen también la cafeína, el tabaco, el alcohol. Recordemos lo que les hablaba del consumo agudo o crónico, el consumo de cannabis, el consumo de cocaína y las anfetaminas, ¿no? En cuanto al cannabis, la cocaína y las anfetaminas, ellas tienen varias subcategorías, cualquiera de ellas puede alterar a la persona. En cuanto a los hipnóticos, tenemos los opiáceos, entre ellos la morfina, y los barbitúricos y los ansiolíticos, que serían medicamentos que ayudan a dormir. Ahora bien, ¿cuál sería la importancia legal de otro tipo de tóxicos? Por ejemplo, en el libro del doctor José Vicente Pacharo, ustedes pueden encontrar en la sección de toxicología forense que él habla de otras sustancias. Por ejemplo, habla del monóxido de carbono, que genera muertes silenciosas. La persona lo inhala y él no está consciente de que se está intoxicando hasta que pues simplemente la persona fallece. Las características, quizás algunos lo conocen, algunos no. La piel sonrosada, tipo frambuesa. Se da más que nada, el ejemplo clásico, acá en Chiriquí han habido varios de esos casos. Van a un motel, rapidito, así, escondidos, entran al cubículo, dejan el vehículo encendido. Recuerden que esto tiene un portón eléctrico que cierra la entrada a otro vehículo, pero igual, aunque usted esté encerrado en el cuartito del motel, recuerde que la puerta tiene rendijas, y por estas rendijas va a entrar el smog o el humo que sale del mofle del carro. Algo no tan trágico, no relacionado a un motel, podría ser cuando el conducto de escape o el mofle del carro es tapado por cualquier cosa, por tierra, o deliberadamente ha sido taponado con un trapo o algo. El monóxido de carbono no logra salir del vehículo, sino que se regresa y recircula dentro del vehículo. Esto también puede suceder. Ahora vamos a entrar a la lesionología. No es más que a la ciencia que estudia las lesiones corporales, ¿no? Tenemos la definición de trauma físico, que es el daño anatómico y funcional del cuerpo y que es producido por cualquier forma de fuerza exterior. Vamos a clasificarlo de acuerdo a la naturaleza del agente lesivo, que sería mecánico, térmico, eléctrico, químico y por radiaciones. El mecánico es toda aplicación de fuerza o de violencia sobre el cuerpo. Usualmente es la forma de trauma más frecuente. El térmico puede ser por quemaduras, por calor y escaladuras, y el frío también genera quemaduras y la hipotermia. El trauma eléctrico también tiene dos subclasificaciones, que sería la artificial, conocida como electrocución, y la natural, por un rayo, que se conoce como fulguración. El trauma químico es cualquier lesión causada por un compuesto químico, y las radiaciones van desde una simple quemadura de sol hasta la exposición a explosivos o agentes nucleares. Tenemos lesiones elementales, el eritema postraumático, las escoriaciones, las equimosis, el hematoma, la herida contusa o contundente y las fracturas. El eritema postraumático no es de relevancia médico-legal. Si está o no está, no quiere decir que no se haya dado un trauma. Es una lesión transitoria, que simplemente es un área rojiza y con un poquito de edema, secundario al impacto de un objeto sobre la superficie de la piel. Tenemos las escoriaciones, que es una erosión de la capa más superficial de la de la dermis, perdón. Es una lesión que generalmente puede tener forma de acuerdo a cómo se produjo. Si utilizaron las uñas, van a ser curvas, producto de arañazos.
Si es por el cinturón de seguridad, por ejemplo, va a haber una banda escoriativa o una rosadura. Y dependiendo del tipo de trauma, las escoriaciones pueden abarcar amplias zonas de piel. Evolutivamente se curan en pocos días y no hay una cicatriz permanente. Incluso pueden generar una pequeña costra y después de unos días esta se cae y la piel queda como que nada hubiera pasado. La importancia médico-legal es que podemos utilizar su forma, localización, distribución y dirección para asociarlo al mecanismo de producción. Hay algunas características especiales, por ejemplo, en la estrangulación manual vamos a tener estigmas unguiales. Los signos de lucha serían escoriaciones en lugares como la cara y el cuello. Intentos de asalto sexual cuando tenemos arañazos o escoriaciones en las áreas genitales. Y aquellas productos de arrastre, que se le conoce como escoriaciones en llama. Continuamos con la equimosis. No es más que la colección difusa de sangre extravasada debajo de una piel intacta y que se da por ruptura de pequeños vasos sanguíneos. Se le conoce también como contusión, moretón o cárdena. Va a depender más que nada de cómo se produjo la lesión. Puede ser traumática si fue un golpe o una caída y espontánea cuando la persona tiene algún tipo de enfermedad que altera la coagulación. Eso es lo mismo que hematoma, ¿verdad? No, No. no. Mire la imagen, pareciera maquillaje, pero no lo es, ¿ok? Es Ok. simplemente un ojo morado, ¿ya? Pero no hay más nada allí. Ahorita vamos a ver cómo se diferencian, ¿no? Igual en esta imagen también. Simplemente es un golpe debajo de la rodilla y ya. Y el cambio de coloración. La mayoría de estas lesiones no tienen una forma definida. La única variación sería la sugilación o los chupetes. En su evolución, vamos a verlo acá, es una variante de colores, dependiendo también del tono de piel de la víctima. Los primeros días va a estar rojizo, del segundo al tercer día va a estar negro, del tercer al sexto día va a estar entre azul, azul violáceo, del séptimo al 12º día va a tener una coloración verde y del 12º al 16º día una coloración amarillenta hasta que por fin logra tener el mismo tono del resto de la piel. ¿Por qué se da este cambio de coloración? Rojo, porque quiere decir que hay sangre allí, ¿okay? Sangre recién salida de los vasos sanguíneos. Pero esta sangre no hay forma de que salga por la piel, ¿okay? Recordemos que en este tipo de lesiones la piel está intacta, entonces ella simplemente va a estar allí, debajo de la piel, no va a ningún lado. Y la única forma de que esta sangre salga de allí es que vuelva, o que sea, perdón, metabolizada. Y por eso los cambios de color. Su importancia es porque indican el impacto directo con un objeto. También se asocian con caídas o precipitaciones de altura. Cuando son múltiples y también encontramos otro tipo de lesiones como las escoriaciones en el rostro, en el cuello, en las manos, se interpretan como signos de lucha. Cuando tenemos varias lesiones de distinta naturaleza en las partes anteriores y laterales del cuello, podemos decir que estamos ante una estrangulación manual. Y aquellas que tienen un aspecto en patrón en zonas de castigo, sobre todo en los menores de edad, se asocia a maltrato físico infantil. Ahora vamos con el hematoma. Mire esta imagen. Esto es un glúteo, ¿ok? Este es el glúteo izquierdo, este es el glúteo derecho. Nota la asimetría, es decir, la irregularidad en el tamaño entre uno y otro. Eso diferencia el hematoma de una equimosis. Le dije que viera bien la imagen del ojo morado. Simplemente estaba el cambio de coloración en el ojo. No había una alteración en el tamaño de los párpados ni nada por el estilo. ¿Okay? Empezando por allí, esa sería una de las diferencias. Y de acuerdo a su definición, el hematoma es una colección de sangre localizada de mayor volumen, usualmente porque la sangre sale de vasos un poquito más grandes. Tenemos ejemplos, el chichón, cuando es debajo del cuero cabelludo, cuando está dentro del cráneo, pero a nivel cerebral,
puede haber un hematoma subdural, epidural, etcétera. Puede estar bajo la piel e incluso puede estar en cavidades corporales o en órganos sólidos. En cuanto a su evolución, va a depender. Va a tener cambios de coloración, va a tener efecto de masa y usualmente se complican porque es gran cantidad que el mismo cuerpo debe volver a metabolizar y esta metabolización va a ser lenta. Por lo tanto, esta contención de sangre puede incluso infectarse o encapsularse, ¿okay? Y esto ya genera otro tipo de complicaciones. La importancia va a depender de su extensión y localización, teniendo en cuenta que grandes hematomas profundos pueden tener un efecto de masa sobre las estructuras vecinas, es decir que, como vemos este glúteo, si ese hematoma tan grande estuviera en otro lugar e incluso en una cavidad, va a ir comprimiendo el resto de los órganos internos y esto puede generar complicaciones graves e incluso poner en riesgo la vida de la persona. Y una diferencia más entre equimosis y hematoma. Cambios de coloraciones sin efecto de masa versus cambios de coloración con efecto de masa. Y usualmente lo que hacemos es drenar el hematoma. Si notan, estos son equimosis. No hay efecto de masa. De hecho, pareciera que tuviera los ojos incluso hundidos. Mientras que el de la frente sí hubo necesidad de abrirlo para drenar la sangre colectada en ese lugar. ¿Quedó clara la diferencia? Profesora, en caso de abscesos, ¿podremos encontrar hematomas? Sí, claro. Sí, y no se confunden con livideces. No, quizás las equimosis sí. Ok. Pero hay un signo de presión unguial. ¿Ok? En equimosis, si usted presiona o pone su mano sobre la lesión, no va a haber cambios. Versus que en la lividez, si usted coloca la mano, así mismo va a quedar su mano marcada en la persona. Ok. Ok, denme un segundito, chicos. No sé si tienen alguna otra pregunta referente a la equimosis y al hematoma. De parte mía no, profe. Ahí está claro con la interrogante que manifestó Marian también, la diferencia entre ambas. Sí, es. Y también con las livideces, ¿no? Ok, continuamos. Entonces, las heridas contusas son aquellas producidas por algún tipo de herramienta sumado a la energía o fuerza aplicada sobre el cuerpo, ¿verdad? Incluso si el golpe es muy, muy fuerte, puede ocasionar fracturas óseas. Usualmente tienen forma irregular, con un fondo irregular o anfractuoso. Puede haber erosión en los márgenes de la herida, puede tener un aspecto apergaminado e incluso puede tener una zona escoriativa o equimótica alrededor. En algunas ocasiones, cuando el trauma es muy, muy fuerte y se da sobre un hueso, ya sea que haya o no una fractura, podemos ver puentes dérmicos que en medio de la piel abierta, ustedes van a ver como unos hilitos blancos que están uniendo esta piel lesionada. ¿Okay? Estos son puentes dérmicos. La importancia médico-legal, más que nada porque son resultado de un trauma mecánico violento y también de caídas o precipitaciones. Las fracturas son la pérdida de continuidad en el hueso. Pierde su integridad, pierde su morfología y es resultado de una acción violenta de una fuerza mecánica. Si esta fuerza se aplica directamente sobre el hueso, vamos a tener una fractura lineal. Usualmente se encuentran en los huesos del antebrazo, pero si esta fuerza aplicada es indirecta, pueden haber otro tipo de características en esta fractura. Y son así. Las fracturas lineales son así, ¿no? Esto es por un impacto directo.
Todas las demás son consecuencias de traumas indirectos, ¿ok? Transversa, oblicua, oblicua desplazada, que nos va a generar una fractura abierta. Las de espiral son características o son usualmente encontradas en casos de atropello. Y las de tallo verde son características de los niños. En algún momento de sus vidas ustedes quisieron arrancar una rama de un árbol vivo. ¿Quién dijo yo? De un árbol vivo, profe, Sí. cuando uno lo dobla, él todavía queda como que la parte que está verdosa, ¿no? No es como cuando de pronto cuando ya está como podrido, está seco, que se quiebra así con mayor facilidad. Sí, exacto. Por ejemplo, si ven aquí, si el palo está seco, yo simplemente hago esto y él se rompe, ¿verdad? Sería una fractura transversa, ¿ok? Porque estoy partiendo el huesito o el palo. Si la rama está verde, por más que usted intenta, entre más intentos le da, lo que va a suceder es que la ramita se va a deshilachar toda. ¿Ok? Entonces, por eso se le llama fractura en tallo verde, porque los huesos de los niños son flexibles. Entonces, cualquier tipo de fuerza ejercida sobre él no lo va a romper inmediatamente, sino que sí va a haber una lesión, pero no va a haber separación completa del hueso. Las fracturas comminutas son asociadas a precipitación o caídas o impactos muy, sobre todo heridas por arma de fuego y caídas. Su recuperación consta de 5 fases: hemorrágica, proliferativa, de formación de callo, de consolidación y la de remodelación del callo. Pero este periodo va a depender de muchas cosas: edad de la persona, estado nutricional y si sufre de alguna enfermedad. Entonces, por ejemplo, en un niño, el callo va a ser visible 2 semanas, mientras que el hueso va a estar completamente consolidado entre 4 y 6 semanas, versus los adultos, quienes van a tener una consolidación ósea entre 4 y 6 meses, sobre todo en huesos grandes como el fémur. Ahora vamos con las lesiones complejas. Entre ellas tenemos la avulsión, las lesiones por aplastamiento, las contusiones profundas y las mordeduras. La avulsión no es más que la separación de un segmento corporal, ya sea una extremidad, una pieza dental o gran parte de piel. Puede ser localizada, entre ellas arrancamiento, amputación, decapitación, perdón, o generalizada, producto de atrición o descuartizamiento. Las lesiones por aplastamiento son consecuencia de un trauma masivo. Son grandes o varias lesiones, incluyendo la destrucción de amplias partes corporales. Ejemplos: víctima de un terremoto, que le caiga una losa encima, o un atropello por un camión o una mula. Las contusiones profundas, a pesar de que, como vemos en esta imagen, simplemente hay una contusión e incluso no se aprecia bien una de ellas, por dentro es otra historia. Bien. El impacto fue tan masivo, tan contundente, tanta energía administrada, que a pesar de que la piel se vea intacta, dentro puede haber incluso perforado este pulmón. Esto es una caja torácica, el hemitórax derecho, ¿no? En la parrilla costal. Aquí está la tetilla y hay bandas escoriativas. Son producto de contusiones, ¿ya? Las mordeduras, por su parte, son traumatismos mixtos, contundentes o cortocontundentes, de distinta gravedad, y pueden ser causados por animales o por humanos. Como todos saben, las mordeduras humanas van a ser evaluadas entonces por odontología forense. Usualmente vamos a observar estas mordeduras en zonas expuestas del cuerpo. Van a ser 2 bandas lineales, curvas, escoriativas, puede tener un halo equimótico, e incluso podemos apreciar, como en esta parte de aquí,
como si fueran las moldeduras de las puntitas de los dientes. Entonces, de acuerdo a su localización, ¿cómo las vamos a interpretar desde el punto de vista médico-legal? Aquellas agresivas, las que están en la cara, en las orejas, en las extremidades superiores, el pecho y la espalda. Las de defensa, que vamos a encontrar en las manos, antebrazos y que están involucradas, perdón, que están presentes en una o en ambas partes, ¿no? Cuando hay una agresión física. Las de carácter sexual, cuando están en las mamas, en el cuello, en las zonas genitales o paragenitales, en víctimas de ataques sexuales. Y aquellas autoinfligidas que vamos a encontrar en zonas anatómicas accesibles a la boca. Por ejemplo, los hombros, las extremidades. Las heridas no son más que la pérdida de continuidad de la piel. Todas las lesiones que vimos, las simples, en teoría no hay una pérdida de continuidad en la piel, ¿ok? En las complejas puede no haber, como vimos en la contusión profunda, que no hay una lesión como esta, o sea, que la piel se abre. Tenemos lesiones también por explosivos, que son como una sumatoria de todas las demás. Tenemos lesiones primarias, no se ve aquí, perdón, que son consecuencias de la onda expansiva y van a ocasionar que las vísceras huecas se revienten. Las lesiones secundarias, producto de la metralla, son aquellos objetos que son despedidos a gran velocidad y que ocasionarán lesiones penetrantes. La terciaria, que sería por el impacto, ya sea de la víctima contra el suelo o contra un objeto, o que una losa sea enviada a velocidad contra él. Las cuaternarias, asociadas a quemaduras térmicas por la explosión e incluso por inhalación de humo o gases tóxicos. Y las quinarias, cuando tenemos bombas sucias, cuando hay contaminación por materiales biológicos, químicos o radioactivos. Acá tenemos ejemplos. Este es un ejemplo de una persona que tenía un explosivo. ¿Ok? Estos hilitos que pueden ver aquí serían los tendones que alguna vez estuvieron en los dedos. Y el otro ejemplo también muy parecido como este, pero con las extremidades inferiores, en las minas antipersonas, la destrucción se da de abajo hacia arriba. La estomatología se asocia más que nada a el estudio de los dientes, la odontología forense. La odontología forense es nada más que la aplicación de los conocimientos y técnicas de la odontología en la administración de justicia. Y esto va a incluir distintas cosas, entre ellas valoraciones de edad, pruebas científicas de identificación de personas, análisis de mordeduras, aunque un grupo de principio de año me dijo como que eso ya no se hace, entre otras. Tengo rato que no me paso por la sección de odontología. En cuanto a las intervenciones que realiza la odontología forense, como les mencionaba, la identificación humana, el estudio de huellas de mordedura y también el análisis de la cavidad bucal y de los dientes, tratando de denotar sus características, la forma, algún tipo de enfermedad, etcétera, que nos van a ayudar a la identificación de personas tanto vivas como muertas. Su importancia, pues asiste al patólogo forense en problemas difíciles y los peritajes son fundamentales para algunos problemas médico-legales. Acá vemos un diente, en este caso una muelita. ¿Okay? Tenemos la corona, que sería toda la parte que se ve. ¿Okay? Toda la parte del diente o de la muela que se ve. El cuello, que sería la parte que está inmersa dentro de la encía. Y la raíz, que sería todo lo que ya está dentro del hueso. ¿Ok? La parte blanca es el esmalte, dentro de él tenemos la dentina y la pulpa en el centro. ¿Ok? Cuando tenemos una caries, pues perdemos primero el esmalte, después va desgastando la dentina y si llega la pulpa, Dios, qué dolor. ¿Ok? Tenemos que la parte entre el esmalte y la dentina se llama cemento. Tenemos una membrana periodontal en la parte de la raíz y al final en las raíces de los dientes tenemos un pequeño huequito por donde entran y salen los nervios y los vasos sanguíneos.
Entonces, el ser humano va a tener únicamente dos tipos de denticiones a lo largo de su vida. La dentición temporal o decidua, también conocida como dientes de leche, y la dentición permanente o definitiva. Recordemos que, en teoría, a partir de los 6 meses de edad, los niños empiezan a erupcionar sus dientitos, empezando por los incisivos inferiores. ¿Ok? Entonces, los niños van a tener una cantidad menor de dientes que el adulto y van a ir erupcionando de acuerdo a su edad hasta aproximadamente los 33 meses, que ya sería 1 año y medio más o menos, que sale la última muelita. Diferencias, los niños solo tienen 2 molares, el primero y el segundo. Y también debemos tener en cuenta el proceso de caída y erupción de los dientes permanentes, que empieza entre los 6 y 7 años y culmina en la pubertad a los 12 o 13 años dependiendo. Tenemos también adicionalmente las muelas del juicio o el tercer molar que erupciona entre los 16 y los 21 años. Acá tenemos los dientes permanentes, como vemos son muchos más dientes. Tenemos incluso 2 premolares y 3 molares, dependiendo de aquellos que les salió la muela del juicio. Y bueno, las edades en que erupcionan, ¿no? El odontograma no es más que la presentación gráfica de los órganos dentarios, es decir, de los dientes. Existe un formato específico en el Instituto de Medicina Legal para hacer estos odontogramas. Los que yo les muestro son ejemplos de otros lugares, pero también se utilizan aquí. Es un informe, como cualquier otro informe, en el cual usted tiene que anotar todo, no solamente contar los dientes. Tiene que poner también si tiene alguna enfermedad dentaria, si tiene alguna lesión en la encía, si tiene caries, si tiene una corona artificial, de qué tipo es esta corona, si es de porcelana, de algún metal precioso, si faltan dientes, si hay fusión dentaria, si los dientes están girados, si tenemos retenedores, si los dientes se han movido de manera natural o artificial. Recuerden que tenemos los aparatos de ortodoncia o los frenos que nos ayudan a movilizar y reordenar los dientes. También tenemos prótesis que pueden ser parciales, fijas, permanentes. Tenemos resina, que son las restauraciones que le hacemos o que le hacen los dentistas a los dientes para corregir las caries. Hay restauraciones y también podemos tener los restos de raíces dentro de la mandíbula o del maxilar. Estos son algunos ejemplos de odontogramas. Hay odontogramas que incluyen la forma del diente. Hay odontogramas que lo dividimos por cuadrantes. Por ejemplo, el cuadrante superior derecho recibe el número 1, el cuadrante superior izquierdo el número 2, el cuadrante inferior izquierdo el número 3 y el cuadrante inferior derecho el número 4. Y así entonces también voy enumerando las piezas dentarias desde el incisivo central superior derecho hasta el tercer molar si lo tiene. Son distintas formas de enumerar las piezas dentarias. Esta es solo una. Acá tenemos otra, un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque no solamente me denota los dientes, sino también las caras hacia la mucosa y la cara interna. También me muestra la vista superior de este diente o de esta muelita, donde yo debo marcar con una crucecita o con un círculo en qué lugar de estos tengo una caries, en qué lugar de estos tengo una resina, etcétera, etcétera. De los temas que teníamos para hoy me faltó el estupro. De repente Marian nos puede hacer un resumen de lo que es el estupro. No se te escucha, Marian. Listo. El estupro es un delito sexual
que está tipificado en el Código Penal, que consiste pues en cuando una persona mantiene relaciones sexuales con una menor que es, o sea, menor de 18 años, pero mayor de 14, y lo hace aprovechándose de su condición de ventaja. ¿Qué es condición de ventaja? Pues, según la doctora Aura Emérita Guerra de Villalas, podría entrar dentro de esa categoría personas que por alguna razón puedan tener mayor, tengan como cierta fortaleza mental por encima de esa menor de edad. Llámese artista, una persona que en ella admira, de pronto un docente, quizás un ministro de culto. Incluso entran dentro de esa categoría mayores de edad cualquiera. Han sido procesados incluso sujetos de pronto que han tenido relaciones con una chica, que les digo, de 17 años y ellos pueden tener 20. Pero en Estados Unidos se maneja lo que es una ley llamada Romeo y Julieta, porque en algunos casos se sabe que estas relaciones provienen muchas veces desde la secundaria, y llegar como a penalizar esto o a meter a este individuo a la cárcel no es conveniente, o es demasiado como invasivo, o digamos, no sé, es como una política criminal demasiado fuerte, cuando la pareja en realidad tiene una relación seria, los padres se conocen, etcétera. Entonces, se maneja más en casos en los que el individuo se aprovecha, pues, de ese caso en que la menor, digamos, tiene cierta debilidad mental, porque se considera que las personas menores de 18 años no tienen consentimiento. Es a partir de los 18 años cuando un ciudadano, cuando una persona se convierte en ciudadano y tiene como tal el ejercicio de la voluntad para poder ejercer lo que es su actividad sexual. Entonces, más o menos eso es lo que sería la figura del estupro. Realmente la pena, se las puedo decir aquí, lo tengo. La pena es de 4 o 6 años en su modalidad simple, pero podrá ser aumentada de 1/3 hasta la mitad cuando sea un ministro de culto, un pariente cercano, si la víctima resultase embarazada, si el delito tuviese como consecuencia la deserción escolar, por ejemplo, si la chica obviamente quedase embarazada o sufriera alguna otra circunstancia que la obligara pues a dejar la escuela, o cuando ocurriera mediante engaño, que ocurre mucho en las comunidades indígenas, mediante lo que es una promesa de matrimonio para lograr el consentimiento de la víctima. Es siempre ese componente del engaño pues lo que caracteriza la figura del estupro, porque pues la menor accede a tener relaciones sexuales, pero es mediante el engaño. Así que básicamente es ese tipo penal que estamos hablando. Correcto, exactamente. Bien, el otro tema que teníamos era el aborto. Recordemos que en el ámbito médico, para mí aborto es una cosa, pero en el ámbito legal es otra. El aborto es ilegal en nuestro país. La única forma de que una mujer pueda hacerse un aborto es que pase por un consejo o un comité técnico donde ellos analicen el caso y de acuerdo a entonces ellos aprueban o no la realización del aborto. Hay distintas cositas. Por ejemplo, a una víctima de violación se le puede ofrecer, si ella así lo solicita en su momento, o si el médico cree que la paciente está muy afectada por el hecho que sucedió, puede sugerirle la píldora del día después, o también hay inyectables, ¿no? No es que sea un tipo de sugestión para que la chica aborte, porque esto tiene también cierta cantidad de horas posteriores a que se dio el hecho.
entre 24 horas tiene casi un 100% de efectividad y 72 horas pues ya la efectividad puede bajar hasta un 50%. Sería entonces el aborto terapéutico, en el cual la mujer presenta el caso con toda la documentación requerida por un médico especialista en ginecología y obstetricia, donde se denote que la mujer está en riesgo su vida y no hay forma de evitar que la paciente fallezca, aunque yo he tenido pacientes con cardiopatías que toda la vida le dijeron no quede embarazada, y quedó embarazada. Tuve una paciente así y recuerdo que desde que llegó a UCI hasta como 3 días tuvo aproximadamente 9 paros cardíacos. Y milagrosamente de los 9 salió. Nosotros decíamos que definitivamente esa chica realmente quería tener un bebé y se aferraba al hecho de tener a su bebé ya nacido para aferrarse también a su vida. Pero fue algo, wow, fue un caso, como decían en la clase pasada, no es que fuera estupendo que la chica tuviera un montón de paros ni nada, pero fue algo que realmente, pues, son cositas que marcan a uno y que uno no olvida. Entonces, recordemos que el aborto en el aspecto forense entonces sería la muerte intencional de un producto provocada en cualquier momento del embarazo y que puede tener o no la expulsión del mismo. Hemos tenido casos con colegas médicos que realizaban este tipo de actividades. Hace muchos años, cuando yo todavía era una niña, hubo un caso bien sonado de acá de la provincia. Pero más que nada, pues el aborto es ilegal. La única forma sería el aborto terapéutico y aún así, teniendo todos los documentos en regla y los diagnósticos específicos y las pruebas de que esto debe hacerse, no siempre el Consejo Técnico aprueba el aborto terapéutico. Y bueno, la malpraxis no es un tema que me gusta hablar mucho. Recordemos que los médicos a veces, no solamente los médicos, no sé por qué siempre que voy a hablar de malpraxis lo relaciono a los médicos, quizás porque soy médico, pero todas las profesiones tienen malpraxis. Todo profesional en algún punto de su ejercicio puede cometer un error, ya sea voluntario o involuntario. En el caso de Marianne, que un inocente vaya a la cárcel o que un culpable salga libre, asociando un poquito a los chicos de la policía y del SPI también, si no hicieron bien su investigación, si no hubo un acordonamiento de la escena en el momento primario. Recuerden que primero se acordona y se asegura que esa escena nadie la toque. Todas esas cositas pueden ser voluntarias o involuntarias y pueden afectar de una manera u otra el proceso de investigación judicial. En cuanto a los médicos, pues también pueden ser de manera involuntaria o voluntaria. No siempre lo hacemos de manera voluntaria, aunque las personas no lo vean desde ese punto de vista, ¿no? No sé si tienen alguna aportación adicional a los 3 temas que nos quedaron ahí. Profe, una pregunta. Ajá. Es que el tema del aborto es tan amplio que de repente nos lleva a pensar muchas cosas. O sea, hablar del aborto uno se puede tomar 1, 2, 3, hasta prácticamente todo el día, pero yo quisiera su opinión como médico legal o forense. ¿Qué usted opina de los médicos que practican el aborto clandestino? Porque se hace, en Panamá se hace. De repente una joven sale embarazada, no lo quiere, y va a una de estas clínicas donde hay un doctor y le practica el aborto. Si sabemos que es ilegal, ¿qué usted opina? Porque se hace de aquellos médicos que practican eso sabiendo a ciencia que es ilegal, pues no está penalizado por la ley. Mira, siempre hay de todo. De repente, Ajá. pues yo lo hago porque pues no tengo el concepto ético, o yo lo hago porque, bueno, ella lo quiso, o yo lo hago porque la platita me hace falta. Son muchas cosas, ¿no? Ajá. Entonces ahí está. Ajá, dígame. Ajá. Ahí estaríamos tocando entonces el tema
moral prácticamente, conciencia moral. Y delictual también, porque tanto el doctor como ella están Sí. delinquiendo. E incluso Sí, si la obligan, la persona que la obliga también tiene una pena. También. Me acuerdo más o menos cómo era el asunto. Un instigador, sí. Sí, exacto. sí, porque yo como He médico, tenido de todo en mi práctica ajá, médica. Este año, les puedo echar el chiste, tuve una chica que vino a hacerse una prueba de embarazo y me dice, ¿y si sale negativa? Yo, bueno, si sale negativa es porque no está embarazada. Y usted la puede hacer positiva. Sería lo mismo que si ella viene, porque también vino una que estaba embarazada, le hicimos la prueba, le digo yo, bueno, tiene que empezar sus controles, no sé qué, y cuando ya yo hice todo el montón de papeles que se hacen en la primera cita, ella me dice, ¿y usted no me puede dar algo? Yo, bueno, pero le estoy dando todos los laboratorios, el ultrasonido, las vitaminas. No, no, doctora, usted me puede dar algo para eso. Yo soy mamá. Y cuando ella dijo eso, como que captó mi atención, full mi atención. Y yo le pregunté, ¿cómo así algo para eso? Dice, sí, es que... Y de repente se puso a llorar. Yo, bueno, mira, aquí nosotros no hacemos eso. Nadie te lo va a hacer, en teoría. Pero pónganse a ver, es algo tan moral, como dice Javier, que quizás no solamente como profesional, sino como persona. ¿Saben cuántas mujeres a nivel del mundo quieren tener un hijo y no pueden? En estos días estaba leyendo algo que es muy cierto. Decía que por qué tenemos que estigmatizar a alguien. Si usted tiene 35 años y todavía no tiene hijos, ¿por qué tiene que empezar a preguntarle a la mujer que cuándo va a tener hijos, que la va a dejar el tren, que la va a dejar el carro, el avión, que por qué no tiene hijos, que por qué no sé qué? Pero usted no sabe si esa mujer a sus 35 años ha intentado 50 veces quedar embarazada y no ha podido, o ha intentado 50 veces mantener un embarazo y no lo ha logrado. Y eso es estigmatizar a una persona sin conocer realmente lo que hay dentro. O también, porque no es un escrito de aquí, es un escrito que alguien hizo en internet, también incluye esa parte. Las mismas preguntas. Era como varias escenas, ¿no? De la mujer que no tiene hijos y está mayor. De la mujer que nada más tiene uno y perdió los demás. De la mujer que etcétera, etcétera, que tiene muchos y sigue teniendo. Son varios escenarios, pero son las mismas preguntas. Y también salía una de una chica que había abortado en su adolescencia y ahora que sí quería o que sí podía, porque no es solamente algo de querer tener un hijo, sino de poder tener un hijo. En esa parte sí, más o menos me pueden comprar por ese lado, pero no del todo. No, creo que antes de pandemia estuvo el asunto en Chile y en Argentina, del asunto de ni una menos y la cinta verde en el cuello y que salieron a la calle las chicas y se desnudaron y que ellas decían que ellas tenían la potestad de decidir por su cuerpo porque era su cuerpo. Me disculpan, pero no es solamente su cuerpo. El día que usted decide tener relaciones, usted inicia a tener una responsabilidad adicional. Y si usted no es responsable con su vida sexual, va a venir de todo. Enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Entonces, recuerden siempre esto, sin gorrito no hay fiesta. Bueno, ahora sí, ninguna fiesta usa gorrito, ya esa tradición se perdió, pero no hay fiesta. El preservativo fue el primer método de anticoncepción creado y fue para el hombre, no para la mujer. También leí algo de eso esta semana, que por qué siempre nos enfocábamos en la mujer si el hombre era más fácil controlarlo. Decía que en los 9 meses que dura un embarazo, un hombre podía embarazar por día a 9 mujeres durante 9 meses, mientras que la mujer solamente puede quedar embarazada una vez cada 9 meses. Es ambiguo, porque en realidad eso es gusto de cada quien. Pero sí hay anticonceptivos para hombres. El primero fue el preservativo y salió mucho antes que la píldora o las inyecciones. ¿Okay? Pero es más fácil controlar la natalidad desde el punto de vista de la mujer
que del hombre. El preservativo nos cuida de un embarazo no deseado y nos cuida de las enfermedades de transmisión sexual. Si nosotros tenemos esa responsabilidad, digo, mis hijos, los dos son hombres, pero también en algún momento de mi vida me veré sentada cara a cara con mi futura nuera o la nuera de turno y le diré, ¿usted se cuida? No, venga que yo misma la inyecto, porque si no tiene estudios, si no ha conseguido un trabajo, imagínense cómo van a mantener a un niño. Yo se lo voy a mantener. En teoría sí, porque los abuelos se vuelven culecos, pero no es algo que debería suceder. Entonces, el asunto del aborto, sea que sea legal o ilegal, no es algo de que es tu cuerpo, hablando de las mujeres, o no es algo de que yo simplemente no lo quiero porque no quiero ser papá todavía, hablando de los hombres. Es algo de responsabilidad. ¿Ya? En vez de legalizar el aborto, ¿por qué no le enseñan a los chicos de sexualidad? Porque también hay una alta incidencia de papilomavirus, que es horrible, y eso provoca cáncer de útero, y las mujeres quizás no piensan en eso. Exacto. El cáncer cervicuterino está asociado en gran parte al papiloma. El hombre no tiene síntomas, aunque cuando yo estuve trabajando en la cárcel, yo tenía 2 pacientes con cáncer de pene. El cáncer de pene también se asocia mucho al papiloma. Salvo que le salgan los condilomas, que es que ahí se dan cuenta. Exacto, ya casi cuando sucede eso es tarde. Porque a mis 2 pacientes se les había hecho una resección casi completa del miembro, ¿no? Entonces, el aborto se relaciona con tantas cosas y yo siempre se lo vendo a mis pacientes en ese aspecto. Tanto el aborto como las infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Es lo mismo. Es cuestión de responsabilidad. Usted debe ser responsable de su cuerpo. Si usted se le olvidó, si usted de repente tiene tanto libertinaje y usted quedó embarazada y viene a pelearme que usted tiene derecho a un aborto porque ese es su cuerpo, lamentablemente las cosas no son así porque eso empieza por usted. Empieza por la educación que se le dio en casa, empieza por la educación que debieron darle en la escuela, que en la actualidad se han enfocado tanto en meter el tercer género y un montón de cosas que ahorita no recuerdo cómo se llaman, que han dejado de lado la sexualidad. Entonces, a mí no me preocupa si mi hijo, mi sobrino, le gustan los hombres o quiere vestirse de mujer. No, a mí me interesa que ese sobrino, hijo, lo que sea, lo que él quiera hacer, lo haga con responsabilidad. Primero, que no se meta con los niños, porque se supone que los niños no tienen lo que dijo Marian. ¿Ok? Entonces, hay que respetar esa parte. Y por la otra, que él debe cuidarse, o sea, no hay otra forma de hacerlo. En mis tiempos, el Ministerio de Educación tenía un convenio con la Kimberly Clark. Kimberly Clark era una señora. Yo tenía esos libros de cuando yo era niña. Y cuando estuve en la escuela, tuve la oportunidad de que de 4º, 5º y 6º grado recibí todas las charlas que ellos dieron con ese convenio. Te regalaban toallitas sanitarias que eran las Kotex. Te regalaban unos libros, te ponían unas películas peores que las de MTV. Hay una serie de MTV que tiene un asunto de embarazaje en adolescentes. La película era peor que eso, o sea, a esa edad. Y yo les puedo decir que de mis compañeritos de la escuela, la mayoría tuvimos hijos ya siendo profesionales. Recordemos que los embarazos también se asocian a muchas otras cosas. Volviendo a lo del estupro, me contaba un paciente que tiene un familiar que la niña tiene 14 y el novio 17 y ya se mudaron juntos. Y yo le dije, y ya la chica se cuida, porque si ya viven juntos y no se cuida, pues por ahí también viene el bebé, ¿no? Así que son cositas de responsabilidad propia. Nadie debe meterse en eso. Y si eso es ilegal, se supone que ningún profesional debería sucumbir a los deseos de otra persona. Si ella se lo quiere hacer, que busque quien se lo haga.
Siempre va a encontrar a alguien que se lo haga. Eso no les puedo decir que no va a suceder. Pero sí, chicos. Los hombres, acuérdense de usar su preservativo. Los que todavía son jóvenes, lleven a su novia o vayan ustedes mismas y empiecen una planificación con pastillas, con inyecciones. Hay implantes, bueno, ya el MINSA no los tiene, pero antes sí los tenía de forma gratuita para toda la población. Están los DIU, las T de cobre, ahora no son de cobre, son de hormonas. O sea, tienen una infinidad de métodos de anticoncepción que no promocionan y quieren promocionarme el aborto legal. Entonces, es como cualquier otro tipo de situación relacionada a las enfermedades. Si yo sé que yo tengo el 50 o el 100% de desarrollar una diabetes después de los 45 años, porque tengo un familiar que sufre de diabetes, ¿por qué me la paso tomando Coca-Cola y comiendo dulces 50 veces al día? Incluso antes de los 45 me puede dar diabetes, porque no me estoy cuidando. O sea, si soy susceptible a sufrir de eso, ¿por qué no me cuido? Es lo mismo con un embarazo no deseado. ¿Ok? Y está la otra parte, si hay una víctima de violación y esa víctima quiere quedarse con el bebé, ¿por qué esa víctima de violación se va a quedar con su bebé? Y otra niña que simplemente porque no le dio la gana quiere abortarlo. O sea, son tantas cosas que, como dice el compañero, nos podemos quedar horas hablando del aborto y al final cada quien va a tener su opinión propia. Es que es circunstancial, porque pues en esos casos de violación es una decisión personalísima. Si la chica pues quiere mantener el producto, pues es su decisión, y la que no, pues debe tener a mano todas las alternativas. Hace poco yo leí una historia de una muchacha peruana que pues por alguna razón ella llegó a la pubertad a los 5 años. Fue la primera niña madre a esa edad de la historia, creo que se llama Lina Martínez. A ella en principio se pensó que la había embarazado su padre, pero después se descubrió que fue su hermano, que era pues oligofrénico. Ya no se utiliza esa palabra porque se considera peyorativa, es retrasado, era retrasado mental, y pues ella al final nunca reveló quién fue el que la embarazó, pero ciertamente tuvo que haber sido alguien de su núcleo familiar, porque el hijo que ella tuvo, siendo pues menor de edad, en su infancia, a los 5 años, murió a los 30. Y pues eso pues la marcó de por vida y salió adelante gracias al doctor que la atendió, fue el que la ayudó pues con temas de educación, le dio trabajo a los 15 años. Era una muchacha de una comunidad pues digamos indígena, bastante pobre, pero pues eso es un caso pues ya muy particular, que ya pasa pues las esferas ya como de este libertinaje que tienen estas otras chicas, que estoy completamente de acuerdo con la doctora, de que hay muchos métodos de anticoncepción en el mercado. Y desde el momento que una decide tener relaciones sexuales o mantener una vida sexual activa, tienes que ser responsable. Y si tu pareja, tu novio, o sea, no tiene dinero para comprar un condón, menos va a tener para comprar una lata de leche o pamper. Entonces, ¿qué hace con ese tipo? Hay que ser un poquito inteligente y también pensar en ese sentido. Vayan sumando. La lata de leche, la más barata, cuesta $26 y rinde 55 tomas, creo que es. El pamper, la marca que sea, nada más trae dependiendo del tamaño del pamper. Entre más chiquito el tamaño del pamper, más pamper trae, pero también más gastas. Cuesta entre 24 y $33. Y las toallitas cuestan entre 15 y $25 dependiendo de la marca. ¿Ya? Si la mamá no produce o no quiere dar pecho, que eso también es una decisión propia, súmele la mamadera, el esterilizador, el jaboncito especial para la mamadera. Los pañales existen, por lo menos yo nunca pude poner pañales a ninguno de mis dos hijos.
ni al grandecito ni al que tengo ahora. O sea, no, el chiquito como que apenas se mojaba un poquito, eso era un llanto eterno. Y la verdad, entre el trabajo y la lactancia y todo lo demás, yo dije, no, olvida el pañal, aparte que tenía una tendereta todo el día de pañales, vámonos al pamper. O sea, siempre es más práctico, ¿no? Pero, o sea, en cuanto al aborto, apenas usted inicia su vida sexual, usted es responsable de sus decisiones y de lo que pase con su cuerpo. Yo siempre lo veo desde ese punto, que todas esas cosas se pueden prevenir con la educación y las herramientas necesarias. Y otra cosa, lo que les mencionaba de la píldora del día después, que también hay inyectable, pero se le sigue llamando así, ¿no? Eso no lo tiene el MINSA ni la caja, eso usted le da la receta a la víctima o al familiar de la víctima y tiene que ir a comprar a la farmacia y traerlo. O sea, más enredo. Pero sí se les ofrece. Cuando son víctimas de violación, usted puede, no está obligado, pero usted puede ofrecerlo en el cuarto de urgencias cuando ella llega a la evaluación inicial. Yo no sabía que eso existía ya en Panamá. Más o menos, ¿qué valor tiene eso? Entre 18 y 20 y algo de dólares. La pastilla. No es, La no es inyección tan no cara. sé. La inyección sí no se debe costar lo mismo. O sea, que la víctima tiene que entonces pagar eso y, bueno, quizás no le sea reembolsable, pero es difícil porque esa ley 31 de protección a las víctimas a veces no se cumple a cabalidad. Sí. Sí, cuesta más o menos eso. Pero ya les digo, 24 horas. Después de las 24 horas ya su efectividad no es tan real. Tan potente. Ujú. Buen dato. Sí. Entonces eso se considera en las denuncias que son de inmediato, por decirlo así, las denuncias de violación, pero que sean de inmediato. Sí, porque si la chica viene ya una semana después, yo como médico, ¿qué le voy a ofrecer? Una prueba de embarazo. Si sale negativa, otra de control cuando tenga un mes más o menos, para iniciar el control prenatal inmediatamente. Pero si ya van después de las 24 horas, no tengo nada que ofrecerle que sea legal a esta paciente. Y pierde los indicios, toda la evidencia que hay en... Sí, también la pérdida de todo. Si acaso se le puede ofrecer de pronto una profilaxis, unos óvulos, una cosa, bueno, dependiendo pues si tiene alguna enfermedad y es tan grave sea. Se les puede dar profilaxis para VIH también. Se utiliza el mismo Okay. cuando nosotros en el hospital nos pinchábamos. Okay. Para nosotros, no me acuerdo cómo es el protocolo para violación, pero acá en el ámbito hospitalario, si usted sabe con quién se puyó, usted se hace un VIH usted y el paciente. Y de todas maneras, por el hecho de la ventana que tiene el VIH, usted se le manda su profilaxis 8 días, creo que es. Pero eso es horrible. Los compañeros que tomaron eso, yo me acuerdo que se incapacitaban toda la semana porque da mareos, dolor de cabeza, no sé qué. Y eso como verdad también una sentencia, una cosa... Sí, y entonces el protocolo también es continuo, porque usted tiene que hacerse chequeos regulares haciéndose la prueba de VIH. Sí. Eso no sale inmediatamente, eso demora 6 meses, 12 meses. Eso lo pueden incluir en su trabajo de accidentes laborales. Sí, sí, pero es así más o menos. Se les da su profilaxis, se les mandan sus exámenes subsecuentes para descartar pues que no haya adquirido ninguna enfermedad. ¿Algún comentario? Ahora diciendo, disculpe, ahora tomando en cuenta lo que mencionó del trabajo, lo de la semana 22, como título dice trabajo individual, pero debajo dice trabajo grupal. ¿Me corrige si es individual o grupal? Lo de la eutanasia. Y accidentes laborales. Es que arriba dice trabajo individual y abajo trabajo grupal en la plataforma. Ah, ok. El individual es el de la eutanasia. El grupal es el de toxicomanías y lesionología.
El último. Entonces individual también sería accidentes laborales, porque ambos van juntos, eutanasia y accidentes laborales. Ajá, eutanasia, accidentes laborales, ajá, sí. Esos dos temitas son individuales. Ah, perfecto, y ahora sí comprendo. Que resuman todo en un mapa conceptual, como se les menciona ahí, que definición, evolución histórica o historia y aplicación en Panamá, y nada más ponen lo más importante. Recuerden que los diagramas son para resumir gran cantidad de información, pero de una manera que se pueda entender. Entonces el mapa conceptual les va a permitir incluir todo, definición, historia, aplicación o legislación, como quieran llamarle. En un solo cuadrito, en una sola página le cabe todo eso. ¿Ok? No se compliquen la vida. Usted lea un poquito y saque lo que necesita. De hecho, ahí está solamente lo que se les pide. Su definición, su historia y su aplicación aquí en Panamá nada más. Que usted puede poner es ilegal y punto si quiere, o si le quiere desarrollar un poquito más, también lo puede desarrollar un poquito más. Pero mientras cumpla eso que se le pide, no hay ningún problema. Y referente a los accidentes laborales, pues toda profesión tiene riesgo de sufrir algún tipo de accidente. Y el protocolo se los voy a resumir de la siguiente manera, para que vayan tomando nota. Usted sufre un accidente en su entorno laboral. Por ejemplo, usted trabaja en una oficina X. Usted es la secretaria de una oficina. Y usted iba para el baño y cuando se levantó de su escritorio se cayó. Eso es un accidente laboral, porque eso sucedió dentro de su entorno laboral en su horario laboral. Usted tiene que hablar con su supervisor o su jefe inmediato, comunicarle que tuvo un accidente o que se cayó, como quiera decirle, y que va a ir a atenderse a la policlínica. ¿Por qué a la policlínica? Porque en MINSA nosotros no tenemos un documento que sea legal para gestionar situaciones de accidentes laborales. Así que el paciente preferiblemente que vaya a una policlínica o una ULAPS, alguien que pertenezca a la Caja de Seguro Social. Ellos sí tienen unos protocolos y unos formatos específicos para esto. Usted va a cuarto de urgencias, usted notifica que tuvo un accidente, se cayó, que es el ejemplo que estamos usando, y usted espera que lo atienda el médico. Usted le comenta que usted se cayó, que le duele un poquito en la espalda baja, qué sé yo. Dependiendo del médico, si lo determina o no, debería ser, porque esto es un caso que puede ser legal. Quizás el paciente no tiene nada ahorita, pero yo cómo le demuestro a una aseguradora o cómo le demuestro a ese empleador que ese paciente estaba sano antes de caerse. Entonces el protocolo debe incluir, en el caso de una caída, algún tipo de examen radiológico para determinar que esta persona estaba sana dentro de las 8 horas previas al accidente, suponiendo que no le dieron permiso para ir a atenderse. Sino que esperó hasta su finalización de jornada y fue a atenderse. ¿Ya? Entonces debería incluirse para una caída algún tipo de radiografía. Si se golpeó la cabeza, radiografía de cráneo. Si le duele mucho la espalda, radiografía de columna dorsal o lumbosacra. Y sus analgésicos y su incapacidad, perdón, o constancia de asistencia por ese momento. Dependiendo de la evolución que tenga el paciente, se le refiere a salud ocupacional, se le refiere a algún especialista en concreto y se le da seguimiento. Y será entonces salud ocupacional quien determine si este paciente requiere una incapacidad mayor. Obviamente el médico de salud ocupacional va a tomar en cuenta las opiniones de los especialistas que han visto este paciente, ¿no? Porque de aquí a 20 años, de repente ese paciente empieza con una lumbalgia espantosa a repetición todos los días, a toda hora, y él no sabe por qué. ¿Y usted se cayó? No, yo no me he caído. ¿Y usted se golpeó? No, yo no me golpeé. ¿Y usted sufre de algo? No, yo no sufro de algo. ¿Y entonces por qué le duele tanto la espalda? Y de repente a veces yo dije, pero usted está seguro que nunca, o sea, en toda su vida, usted no se ha caído ni ha tenido accidentes de tránsito, y el paciente se queda y que, bueno, yo tuve un accidente, pero hace como 10, 12 años. Yo dije, bueno, ahí está la respuesta. Todo lo que nos pasa hoy, sobre todo con los golpes,
Y por eso la importancia a nivel médico-legal de las incapacidades y las complicaciones y las secuelas, ¿no? Les va a salir dentro de un par de años. Hay cosas que no salen ahorita. Y eso también se extrapola del asunto de las pinchadas en el hospital por el VIH. La ventana asintomática del VIH es tan grande que usted no sabe realmente si esa puyadita, cuando era estudiante, más adelante le va a dar un VIH positivo. ¿Okay? Entonces, por eso existen los protocolos de actuación ante estos tipos de accidentes laborales. Más o menos así lo resumo yo siempre. Siempre debe ser ante la Caja del Seguro Social. Lo que pasa es que es más enredo si va al MINSA primero. Si es un lugar donde no hay caja, pues ni modo, tocó MINSA, pero entonces después tiene que ir a salud ocupacional. Después tiene que regresar para que le den constancia de que sí fue a atenderse, que le den resumen de la atención. Y en el MINSA solamente el director médico tiene acceso para imprimir las hojas de atención. Recuerde que MINSA ya tiene sistematizado los expedientes. ¿Ya? Entonces... Lo pregunto porque yo siempre me he atendido en hospital privado y cuando trabajaba en el órgano judicial, todos los funcionarios tenían póliza con la aseguradora PALI. Tuve una compañera que pues sufrió un accidente laboral, en realidad fue en horas de almuerzo, que se cayó en la carretera que daba con el juzgado y un restaurante que se llamaba Leonardo, y se golpeó la rodilla. Pues yo considero que ella en realidad no se atendió de momento, porque pensó que no era nada grave, pero eventualmente sí desarrolló un problema bastante grave. Indistintamente pues de cualquier formulario, para aspectos de temas de reclamos legales, cuestiones así, o sea, en todos los ámbitos del derecho existe lo que es la libertad probatoria, y pues los documentos que ella adquiera en el hospital, yo pienso que pues le pueden servir para manejar su caso. No necesariamente pues el formulario y los temas de seguridad ocupacional, pero lo voy a investigar igualmente. Esa otra alternativa a la que usted expone. Ok, bien. También tengo un caso de alguien de una de las agencias de seguridad pública del país que en turno sufrió una caída, porque si él dejaba caer lo que tenía en manos, significaba que sus compañeros iban a fallecer. Él prefirió caerse y golpearse que perder a sus compañeros de turno. Normal, no pasó nada. Él no notificó a su superior cuando regresó a la oficina que había tenido el percance. Nadie dijo nada. Normal, pasaron unos 3, 4, 5 años y el chico persistía con dolor, adormecimiento, hormigueo en las extremidades. Siempre quedaba en cuarto de urgencias por el dolor de espalda, se le ponía de todo y no mejoraba. Se le empezaron entonces los estudios. Hasta este punto, el chico ya tiene como 3, 4 años visitando cuartos de urgencia frecuentemente y nadie nunca le preguntó, y él tampoco dijo, si había tenido algún tipo de caída o golpe. Cuando por fin a alguien se le prendió el foquito y le preguntó, ¿y usted nunca tuvo un accidente? Y él, y qué bueno, una vez a mí me pasó esto trabajando, pero eso fue ya hace varios años, entonces se le empezaron estudios y todo lo demás, y el chico tenía ya un daño severo en su columna. Fue un lío porque, como aquí mis compañeros no me pueden dejar mentir, en las instituciones de seguridad pública es un poquito difícil que tú te incapacites. Entonces, como él nunca reportó, y en el informe que ellos entregaron después de ¿cómo le llaman a eso? Siempre se me olvida cómo le llaman a eso en la fuerza pública. Novedad. Ajá, exacto. Ellos nunca incluyeron eso porque no le dieron relevancia. El chico tuvo que ir a buscar a su superior, que ya no era su superior, no sé a dónde,
hablar con él, echar cuentos y que el superior recordara, pero el superior no iba a recordar porque él nunca fue informado, nunca estuvo por escrito que eso sucedió, y bueno, eso fue sube y baja escaleras, porque no había forma de comprobar que el accidente había sido de turno. Y en una... ay, eso tiene un nombre, no es novedad. Cuando salen a hacer como rondas y esto, bueno, eso. Con decirles que el chico, como nunca se vio eso, nunca lo vio salud ocupacional, nunca le dio seguimiento, nunca estuvo por escrito, el seguro no le pagó nada, él tuvo su primera cirugía, él tuvo que pagarla, pidiendo un préstamo personal. Y eran $15,000. Todo iba bien, pero como tenía tantas incapacidades y estuvo tanto tiempo fuera de su puesto de trabajo por la cirugía primera, no iba a sus chequeos regulares, no se hizo su resonancia de control porque solo se la hacían en Panamá, porque por lo menos ya el seguro privado que tiene la fuerza pública le había aceptado más o menos el asunto. Todo era un enredo. Cuando por fin se pudo hacer la resonancia y me la enseña, yo le dije, niño, ¿usted alguna vez fue de nuevo al neurólogo? ¿Usted alguna vez se había repetido la resonancia 6 meses, 12 meses después de la primera cirugía? No, nada. No tenía derecho a incapacidades, no nada. Se hizo otra cirugía. Esta cirugía sí se la cubrió el seguro de la fuerza pública, más o menos ahí. Y a final de cuentas el chico está allí frustrado de la vida porque está de administrativo. Acá los compañeros del SPI no me dejarán mentir que para un operativo pasar a horario administrativo es el peor castigo de este mundo. Porque ellos están acostumbrados a cargar y hacer y deshacer. Y apenas los mandan administrativos les da, adivinen qué, depresión también. Deme un segundito. Bien, chicos, entonces creo que ya hemos cubierto todos los temas de hoy. Me disculpan las interrupciones, pero es que estoy solita. En la oficina no tengo asistente hoy. ¿Alguna pregunta? Ninguno, profe. Todo claro ya. Ok, listo. Entonces, Todo claro, profe. Perfecto. Todo claro, profesora. Quedaríamos así entonces para la próxima semana. Cualquier cosita, recuerden al WhatsApp. La edición del video la hice yo, pero igual le pedí a la universidad si ellos podían hacer su magia con el asunto del video. Yo les voy a poner en plataforma el enlace para que vean el video que hice yo. Si en algún momento la universidad me manda el video editado, pues también se los comparto. ¿Ok? Y para que sepan, pues los voy a poner en una docencia que tengo el próximo fin de semana. Todos salieron bonitos. Hay algunos que se escuchan un poquito bajito, pero no pude hacer más por eso. Así que ni modo. Nos veríamos entonces el próximo sábado. Ok, profesora. Dale, Hasta profesora, el muchas próximo sábado. gracias. Que pasen buena Igual, tarde. compañero. Buen Gracias. fin de Hasta semana, luego. compañero y profesora.